usted pues ve a un hombre fuerte, usted dice, bueno, ese no, ese está bien sólido, bien fuerte, ese no pasa por depresión. Miremos este pequeño video bien rapidito de alguien que ustedes conocen por seguro. I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You feel like you're alone, and you feel like it's only you, and you're in your bubble. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's going to be okay. It'll be okay. So I wish I knew that. Just got to remember. Hold on to that fundamental quality of faith. Have faith that on the other side of your pain is something good. Me llama la atención que un hombre como Dwayne Johnson dijera esas palabras. Como alguien que puede dar una experiencia que es una roca, y de hecho le dicen la roca, puede haber pasado por momentos de depresión. Así que la depresión no respeta nada, no respeta fama, no respeta dinero, no respeta absolutamente nada. La depresión toca en la puerta de todos. Y yo no sé en qué bases Dwayne Johnson pudo decir esto acerca de la fe. Lo que sí sé es que si alguien puede tener fe, somos nosotros. Que si alguien puede tener fe, somos los hijos de Dios. Que si alguien puede estar tranquilo y seguro que del otro lado del problema las cosas van a estar bien, somos el pueblo de Dios. Si alguien puede, voy a ir un poquito más profundo, si alguien puede estar tranquilo y sabiendo que de este lado de la depresión y en medio de la depresión no estamos solos, somos nosotros. Si hay alguien que siempre, absolutamente siempre puede tener un compañero único, él dice que le hubiera gustado que alguien estuviera ahí para él y que le hubiera dicho, va a estar bien. Usted sabe, usted tiene alguien tan cerca que lo tiene dentro y está ahí disponible todo el tiempo para decirle, ¿sabes qué? Está bien, yo estoy en control y ese es nuestro Dios. Amén. Ahora cualquiera pensaría que la depresión pues tocaría la puerta de personas que no tienen a Cristo, de bandas musicales y demás que no tienen a Cristo, pero la realidad, la verdad, cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que muchos hombres de Dios de buen carácter, no estamos hablando de personas que se portaban mal, no, hombres de Dios de buen carácter también pasaron por depresión. Y el primer ejemplo, hablando cronológicamente, fue Job. Conocemos la historia de Job, está el libro de Job, no voy a narrar toda la historia de Job. Pero sí quiero decir lo siguiente. ¿Saben qué fue lo que motivó que todo esto que le sucedió a Job le sucediera a él precisamente? ¿Saben qué fue? La integridad de Job. Dios estaba orgulloso de Job, de modo que hablando con el mismo Satanás le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces Satanás pide permiso para afectar la vida de Job y el Señor le dice, ok, pero no toque su alma. Qué lindo es el Señor sabe hasta dónde podemos. Y pues le sucedió todo aquello a Job. Quiero que vean rapidito que palabras de Job, dice que su esposa le dijo, Job 2:9, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. En Job capítulo 3 versículo 11, él dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? En el capítulo 3 versículo 26 dice, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Acuérdense que todo esto fue provocado por un caminar recto, porque Dios estaba orgulloso, estaba feliz de Job. Hablaba de Job con agrado. Esto fue lo que provocó todo esto. Claro, Job no entendía eso quizás en ese momento y por eso decía todas estas cosas. Estoy harto de mi vida. Job 10:1, estoy harto de mi vida. Dejen que desahoguen mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Job 30, del 15 al 17, dice, vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche mis huesos se llenan de dolor que me atormentan incesantemente. Job 30, desde el 15 hasta el 17. Hablando cronológicamente, y después viene Moisés. Tú sabes que Moisés, la persona más grande, la figura más grande del Antiguo Testamento, también sufrió depresión. En el momento más extraordinario de su carrera, cuando sube al monte y allí en el monte el Señor le da las tablas de la ley. Cuando él baja y ve la condición del pueblo, tuvo una gran depresión.
Tanto así que en el versículo 32 de Éxodo capítulo 32 dice: ahora sí, si solo perdonará su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Moisés también pasó por depresión. David, aquella persona de la cual se dijo que era conforme al corazón, hablando del corazón y gigantes del corazón, David conforme al corazón de Dios. En los salmos están llenos de salmos de quejas de David, de salmos de depresión de David, en que refleja claramente la depresión por la que David pasaba. En el Salmo 38, verso 4, por ejemplo, dice: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. En el Salmo, en primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 27, se nos habla de una experiencia que tuvo el rey David después que fue ungido como rey. Todavía no había ocupado la posición de rey. Escuche bien, fue ungido como rey. Fue seleccionado como rey, ya Dios le había pues declarado que iba a ser rey. Él sabía, todo el mundo sabía, Jonatán le había confirmado que iba a ser rey, su esposa le había confirmado que iba a ser rey y por supuesto el profeta. David había tenido la oportunidad de hasta matar a Saúl, que era el rey que estaba. Y por respeto y por integridad no lo hizo. Y hubo un momento en la vida de David que Saúl lo buscaba para matarlo. En el capítulo 27, versículo 1 dice lo siguiente: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, en otras palabras, en ese momento se le olvidó la promesa, se le olvidó la grandeza de Dios. Eso es síntoma de depresión. Se le olvidó todo aquello y declaró: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Usted conoce quiénes eran los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, de donde era Goliat, el filisteo. En otras palabras, él prefería ir a donde estaban los enemigos, y eso tiene cierto sentido, porque si Saúl lo estaba buscando para matarlo, lo buscaba en el pueblo. Pero Saúl jamás iba a pensar que iba a estar entre los enemigos. De modo que mire todo lo que conllevó a este hombre de Dios a entrar en depresión. Se olvidó de la promesa y después entró a la tierra de los filisteos. Voy a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Cuando David escapa, va de nuevo a la tierra de los filisteos. No va solo, va con 600 hombres, mujeres y niños. Imagínense la presión, la carga de tener a su cargo, bajo su responsabilidad, 600 hombres, mujeres y niños. ¿Cómo los iba a alimentar? Esto también era algo más que caía sobre los hombros de David, a pesar de todo lo que ya estaba allí. De modo que en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Llegó un tiempo que David se fortaleció, pero antes de que sucediera eso, llegó un tiempo, escuche esto, llegó un tiempo que ese David, allí en la tierra de los filisteos, para sostener a estos 600 hombres y mujeres, todo esto está en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, primero de Samuel 27, puede estudiarlo. Llegó David a asaltar a ciudades que eran de los filisteos. Y desde ese sentido vemos cómo David todavía se identificaba como de Israel y producía cierta realización en él, liquidar a los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Pero aún así estaba asesinando a toda esta gente, y donde quiera que pasaba asesinaba a todo el mundo, mujeres y niños también. Y después de esto le miente al rey Acab. David llegó a lo más profundo, a ser un mentiroso, a ser un asesino, a hacer tantas cosas. Resultado de la depresión. Resultado de la depresión. Otro de quien podemos hablar muchísimo es Elías, y de ese vamos a hablar un poco más tarde. Elías. Jonás también estuvo en depresión. Jonás capítulo 4 versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió, la calabacera, la planta de calabazas? Parece que Jonás era medio dominicano, le gustaba la calabaza ahí para los potajes. Dice: sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Era un momento de depresión en la vida de Jonás, un momento de rebeldía. ¿Alguien pudiera hablar más de depresión que Jeremías, el profeta llorón,
En Jeremías capítulo 20, versículo 14, este hombre que también fue un hombre de Dios que reconstruyó la ciudad, que reconstruyó el muro, un líder extraordinario, un líder literalmente extraordinario, un estratega tremendo, un hombre de Dios. Sin embargo, Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 14, sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento, que nadie me celebre el cumpleaños. En el mismo capítulo, versículo 18 dice, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Esto salió de la boca de un hombre de Dios llamado Jeremías, y creo que nadie pudiera atreverse a decir lo contrario. Jeremías era un hombre de Dios. ¿Qué tal si pensamos en Jesús? No, Jesús nunca se enfrentó a la depresión. No, Jesús nunca fue dominado por la depresión. Pero vamos a ver lo que es lo que la palabra de Dios dice. Más que 700 años antes que Jesús naciera, ya Isaías había profetizado en Isaías 53, versículo 3, que él iba a ser varón de dolores. Que en el carácter de Jesús, él iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire lo que dice Marcos en su evangelio, Marcos capítulo 14, versículos desde el 34 al 36. Dice, les dijo, mi alma, está hablando Jesús, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Son palabras de Jesús. Estoy leyendo la Biblia. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Le pide a los discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, que se queden con él. Quédense aquí conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta etapa, esto que viene de sufrimiento. Y Lucas nos dice en el capítulo 22 de su evangelio, versículo 44, que estando allí en Getsemaní, su sufrimiento era tal que sudaban